El juicio es la afirmación o negación de una idea respecto a otra, por lo cual es un pensamiento que puede ser verdadero o falso, y esto se expresa en la proposición. Por ejemplo, la silla es roja. La característica más fácil de reconocer un juicio es el verbo, por medio del cual se hace la afirmación o negación del verbo ser. El juicio es importante porque es un pensamiento completo. Es la afirmación que nos sirve para la relación de dos ideas. Son los conceptos que se utilizan de manera cotidiana en la forma de pensar de cada quien. Hasta la ciencia está compuesta de juicios. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Es el concepto del cual afirmamos o negamos algo. El predicado es el concepto que se aplica al sujeto, o sea, es lo que afirma o lo niega. La cópula es el concepto que relaciona al sujeto con el predicado, relación que se establece por medio de una afirmación o negación. Corresponde al verbo ser, que es un sujeto con el predicado. Un ejemplo de los elementos del juicio es el siguiente. El hombre es valiente. El hombre es el sujeto, valiente es el predicado. Es la cúpula. El juicio se divide en cualidad, cantidad y propiedad fundamental. En la cualidad afirmativa se incluyen aquellos juicios que expresan la compatibilidad entre el sujeto y el predicado, como por ejemplo el niño es alto. En la cualidad negativa se incluyen aquellos juicios que expresan la incompatibilidad entre el sujeto y el predicado, como por ejemplo ningún deportista es diabético. En la cantidad singular se refiere cuando el juicio se toma en su misma expresión, como por ejemplo, Michael Jordan es el mejor jugador de baloncesto. En la cantidad particular es cuando el juicio se toma solo en partes de su extensión, lo que expresamos con la palabra algunos, como por ejemplo, algunos hombres son sabios. La cantidad universal es cuando el juicio es un término común, tomado universalmente en toda su extensión. Por ejemplo, todo animal es irracional. El enunciado de la propiedad fundamental verdadera corresponde con la realidad de los hechos, es decir, cuando el predicado conviene al sujeto. Ejemplo, la matemática es la ciencia de las cantidades. El enunciado de propiedad fundamental falsa no corresponde con la realidad de los hechos, o sea, cuando el predicado no conviene al sujeto. Ejemplo, el Sol gira alrededor de la Tierra. El cuadro de oposición muestra las relaciones entre las proposiciones cuando difieren en cualidad, afirmativas o negativas, o en cantidad, universales o particulares, y se representan por las primeras 4 vocales A, E, I, O. Bueno, este es el cuadro de oposición. Vamos a comenzar explicando el símbolo A. Este es un juicio universal afirmativo y se refiere a que todo sujeto es predicado. Por ejemplo, todo hombre es bueno. La letra E es un juicio universal negativo y describe que ningún sujeto es predicado, como por ejemplo, ningún hombre es bueno. Por otra parte, el símbolo I representa un juicio particular afirmativo, en donde expone que algún sujeto es predicado. Un ejemplo de ello es algún hombre es bueno. Finalmente, la letra O se refiere al juicio particular negativo, o sea, algún sujeto no es predicado, como por ejemplo, algún hombre no es bueno. Ahora vamos con las relaciones del cuadro de oposición. La letra A es contraria a E y viceversa. Son contrarios ya que difieren en cualidad siendo universal. La I es subcontraria a la O, como también la O es subcontraria a la I. Son subcontrarios porque siendo particulares difieren en la cualidad. Por otro lado, A, I, como E, O, son subalternas. Estas letras son subalternas entre sí respectivamente ya que difieren en cantidad. Por último, A, O, como E, I, son contradictorias. Estas son contradictorias porque difieren en cantidad y cualidad.
Ahora un ejemplo, cuando tenemos como sujeto niño y predicado divertido. La contradictoria de O sería todo niño es divertido. La contraria de E sería todo niño es divertido. La contradictoria de A sería algún niño no es divertido. La subcontraria de O sería algún niño es divertido. En este tipo de referencias inmediatas se cambia el sujeto al lugar del predicado y así viceversa, conservando el valor de la proposición. Al enunciado que se va a convertir se le llama proposición convertible. Al enunciado producto de la conservación se le llama proposición conversa. La conversión simple se simboliza con la letra S y se refiere al intercambio entre sujeto y predicado, sin alterar la cantidad, universal o particular, de la proposición, ni su cualidad afirmativa o negativa. Las reglas son: 1. Se aplica conversión simple a las proposiciones tipo E, I, en ocasiones a la O. 2. No aplica conversión simple a las proposiciones tipo A. En este ejemplo, ningún gato es perro se convierte a ningún perro es gato. Se intercambia el sujeto con el predicado. La conversión accidental se representa con la letra P y se hace al intercambiar el sujeto y predicado, además de una reducción de la extensión del sujeto. Las reglas son: 1. Solo se aplica la conversión accidental a las proposiciones A y E, dando que I y O ya son particulares. 2. Las proposiciones A y E pasan a ser subalternas. En el ejemplo, todo guacamole es alimento, su producto es algún alimento es guacamole. Además de que se intercambia el sujeto y predicado, se modifica la extensión del sujeto reduciéndolo. La equivalencia se realiza anteponiendo el término no a la proposición convertiente. La regla es la siguiente: se hacen equivalentes las proposiciones tipo A en proposiciones tipo E y O. Por ejemplo, todo hombre es mortal se convierte a todo hombre no es mortal. Bueno, estas dos proposiciones tienen diferente estructura, pero el mismo significado.